A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Estamos con Silvia Córdoba. Ella es antropóloga de la Universidad del Centro, Nacional del Centro. Bueno, conocí de su trabajo por la internet. Ahora ustedes saben, uno se coloca pues a buscar información interesante. Ya no es necesario tener pues bibliotecas, es fácil comunicarse con la gente. Y quedé impresionado porque ella ha ingresado a los lugares donde muy poca gente llega y nos muestra cómo están viviendo los peruanos en pleno siglo XXI. Me impresiona ver, por ejemplo, que hay personas que prácticamente sobreviven comiendo trigo y papas, nada más. Eso es una cosa que nos va a contar Silvia. Bienvenida al programa, Silvia. Gracias por venir. Ha sido difícil que vengas. Tú vives pues por todo lado menos en Lima. Sí, primeramente quisiera hacer un saludo en quechua a todos los quechua hablantes que están aquí en Lima, Ayinyachu, Perú. Estoy muy feliz de estar aquí y haber podido llegar a Lima por fin, porque como usted bien dice, viajo mucho. Generalmente trabajo en centros poblados rurales que están de más o menos de 3.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Muy bien, mira, Silvia, para serte sincero, lo que tú has mostrado a través de la internet me ha retrotraído, como se dice, a los años 50. He vivido en esos lugares, he sido pastor de ovejas entre 8 y 11 años, los fines de semana, claro, porque el abuelo mío, José Zabaleta, era un amauta y que me enseñó la ciencia, y parte de la enseñanza era cosa práctica, que me enviaba los domingos a ser pastor de ovejas, con un número más o menos modesto como para que no me pierda, y ahí descubría cosas impresionantes, ¿no? Que los animales tomaban agua del bebedero, pues que eran pozas que se hacían un poquito, una minita de agua contra la cordillera, y nosotros los pastores tomábamos agua igual que los animales del mismo sitio, y luego pues se veía como mis amiguitos traían unas talegas de trigo, de maíz de trigo, perdón, de harina de trigo o de cebada, a veces mezclado con manteca de chancho, ¿no? Y era todo su almuerzo, una cosa impresionante, y los veía bastante, mucho más pequeñitos que yo. Yo subí de Chimbote a los 8 años, de modo que ahí me había alimentado de pescado, de carne, etcétera. Pero los chicos que tenían mi edad eran tan pequeñitos que me impresionaba. Tú conoces esos, cuéntanos cómo lo has vivido. Y, en primer lugar, ¿cómo es que te interesaste en estudiar antropología? ¿A qué se dedican tus padres? Bueno, mi mamá es maestra, mi papá estudió administración, pero yo siempre desde pequeña me ponía siempre a reflexionar y a pensar sobre el porqué de las cosas, y me llamaba mucho la atención el por qué tal o cual persona reacciona así ante cierto evento, ¿no? Eso me parecía muy curioso, que desde niña me ponía a pensar por qué una persona se comporta de tal o cual manera. Y cuando ya era, adolescente, me gustó mucho, recibí más información sobre lo que era mi carrera y, postulé y me di cuenta que era lo que tanto buscaba. Muy bien, entonces tú has iniciado un trabajo realmente descomunal, estás por todo lado. ¿En qué lugares has recibido la mayor impresión, digamos, de la manera extrema pobreza que vive la gente? Yo, la verdad, me ha afectado mucho. Ha sido actualmente el centro poblado donde estoy trabajando, se llama el Centro Poblado Huachua. Es uno de los 13 centros poblados que conforman la nación Chopja, que están dentro del rango de pobreza extrema. He trabajado en
en la costa, en la misma Sierra Central, Sierra Sur, en Cusco, también en Puno, pero esta realidad es la que me ha conmovido mucho. ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan allí? Generalmente solo se podría decir que comen papa, sancochan maíz el mote y bueno, el chuño, comen un poco de caldos, de sopas que tengan fideo o trigo, ¿no? Pero no tienen... se conoce la carne, ¿no? No, crían alpacas, pero comen muy poco la carne. Bueno, además son pocas las alpacas. Cuando uno se pasea por allí, sí, hay ciertos animales, pero que matarlos sería desaparecerlo ya para, ¿no? Sí, aparte de ser pocos, algo que también me preocupa mucho es que no he visto llamas. Han disminuido mucho. Yo recuerdo que cuando fui en el año 2009 a Huancavelica, había una buena cantidad de llamas. No hay. Actualmente eso me preocupa, ¿no? Bueno, aprovecho esta oportunidad de la emisora radial para ver si las autoridades ven algo al respecto, ¿no? No hay, ha disminuido mucho la cantidad de llamas ahí. Y dime, la talla promedio de los adultos, ¿cuánto es en estos lugares? Están llegando a 1,60 m. Porque señalan las instituciones internacionales que la talla depende de la alimentación y que si estas personas se alimentaran, por ejemplo, como se alimentan los holandeses, la talla promedio sería 1,85 m, o sea que hay una gran diferencia debido a la alimentación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a regresar a conversar sobre ello en el último bloque. Por ahora tengo que hacerle algunos anuncios sobre el semillero científico. Acuérdense ustedes que el Colegio de Ingenieros del Perú y el Centro de Preparación para la Ciencia y la Tecnología han unen esfuerzos para ofrecer cursos de ciencia para niños de manera experimental. No es una cosa de tiza y pizarra. No, aquí hacen experimentos. Son los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 de la tarde en Arequipa 4910, auspiciado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Organiza el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, que además está dictando cursos sobre redacción de tesis y artículos. La información está en www.cienciaperú.org. Regresamos. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con Silvia Córdoba, antropóloga, que está trabajando en la comunidad Huachua. Huachua. ¿Tiene algún significado, Huachua? Sí, es el nombre de un ave que vive justo también a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca a las lagunas. Qué bien. Bueno, y decíamos que en estos lugares, en estas comunidades, pues la alimentación es mala. Y en lo que respecta a los conocimientos de la agricultura, de la naturaleza, ¿qué relación tienen ellos con la tierra? Porque se dice mucho pues que hay una relación casi mística, religiosa con la Pachamama, ¿no? Y hay una serie de formas que esto se manifiesta. ¿Tú has notado eso o ya se perdió? Bueno, específicamente de esta localidad, me da un poco de pena, pero debo expresar de que se está perdiendo, se ha perdido ya, porque a diferencia, por ejemplo, en las zonas de Cusco o en el mismo Valle del Mantaro o en Puno, siempre se hace un ritual, un pago o agradecimiento a la tierra, al agua, ¿no? Pero lo que he notado principalmente en el centro poblado donde estoy trabajando es que casi todos ya son evangélicos y ni siquiera ya chachan la coca, ¿no? Para ubicarnos bien, ¿dónde queda Huachua exactamente? Ya, el centro poblado Huachua está dentro del distrito de Paucará, en la provincia de Acobamba, en la región Ayacucho. Claro, pero ahí también siempre ha habido una competencia con la región del sur, ¿no? En la época de los incas había resistencia, entiendo, ¿no? Sí, justamente los chopjas es una... ellos se consideran una nación, ¿no? La nación chopja. Generalmente todos hablan ahí quechua, la mayoría. Solo los varones tienden a ser bilingües.
Los niños aprenden, el primer idioma es el quechua. Las mujeres, muchas de las mujeres también solamente hablan quechua. Tienen una indumentaria típica propia de su zona. Y bueno, ellos se caracterizaron por haberse sublevado en el tiempo de lo que fue la reforma agraria, a través de su líder, que él peleaba en reivindicar a su pueblo para que la tierra sea justamente para ellos, que eran los que lo sembraban. No, pero además la época de los virreyes, del virreinato, había propiedad de las comunidades, les correspondía, tenían incluso título del rey, ¿no? Y que el famoso Bolívar, que tanta gente adora o admira, vino y eliminó todas esas propiedades y los entregó a sus generales, un despojo tremendo, injusto, de la República. El enemigo principal de las comunidades indígenas fue la República, porque les despojó de sus tierras y los convirtió pues en lo que ahora son finalmente microfundios, que económicamente son totalmente, digamos, no nada económico, ¿no? Sí, existe el problema de la pobreza y la permanencia de la pobreza en esta zona. Básicamente, bueno, lo que yo he podido ver durante estos meses de trabajo tiene mucho que ver con las prácticas sociales que ellos mismos tienen, igual que su mentalidad, ¿no? Por ejemplo, ellos se casan muy jóvenes, ya desde los 15 años, bueno, se casan y tienen hijos. Hay familias que tienen 6, 8 niños, tienen una pésima alimentación, no tienen un ingreso que les ayude. Hay un poco de envidia entre ellos, un poco de pérdida de solidaridad. También se ha ido perdiendo lo que es el AINI. Y esto, como antropóloga, a mí me llama mucho la atención, porque creo que hay que ver siempre los efectos que están produciendo los programas sociales en estos centros poblados, ¿no? En estas comunidades. Yo considero que eso es algo muy, muy importante, ver cómo está afectando el ingreso de estos programas. Bueno, en mi pueblo, por ejemplo, había la minga. ¿Sabes lo que es la minga? ¿Minca? Sí. La minca, sí. ¿Qué diferencia hay con lo que has visto tú, la minga? Porque en el norte se dice minga. Por eso dice, todos tenemos de inga y de mandinga, de inca, ¿no? Y hay todavía trabajo comunitario, por lo menos, ¿no? Sí, hay. ¿Cómo le llaman? Bueno, ellos le llaman, ya ni siquiera usan el nombre, ¿no? Le dicen, vamos al trabajo de la comunidad. Qué barbaridad, o sea que se está perdiendo incluso las palabras originarias. Sí. Por lo menos sabe, bueno, se habla el quechua entonces, pero hay palabras que están olvidándose tal vez. Sí. De una manera ideológica les están borrando esas palabras, porque si se habla en quechua, pero han perdido la palabra que tiene que ver con el trabajo comunitario, ya parece ideológico. Tú me dices que hay iglesias que... Bueno, la primera iglesia que hizo daño al Perú fue la católica, ni hablar, eso es hecho, pero también están llegando otras, tal vez más perversas. Sí, bueno, es que, mire, el tema de mentalidades y de la forma en cómo una persona asimila o localiza, lo que nosotros le llamamos el proceso de localización de una idea o de una ideología o de una doctrina, la tiende a asimilar de formas bastante curiosas. Y justamente eso es lo que yo veía en esta comunidad, ¿no? Si mencionan de que la ayuda al anciano, al desfavorecido, al pobre, es algo que debe darse en una religión tanto católica o evangélica. Sin embargo, noto mucho individualismo más bien en ellos, ¿no? O sea, se está perdiendo eso de la preocupación por el otro, ¿no? Entonces, claro, también tiene que ver con la influencia del mercado, ¿no? Cada vez más se va dañando el tejido social, la cohesión social, la consideración por el otro. Pero la educación, yo me acuerdo cuando me eduqué ya a la primaria de 8 a 11 años, o sea, tercero, cuarto y quinto de primaria, había una gran contradicción entre la escuela del Estado y lo que me enseñaba mi abuelo.
la escuela y el Estado, en esa época, no sé cómo habrá cambiado, nos decía que los españoles nos trajeron la lengua, la civilización, prácticamente para esa escuela que yo sufrí y que era menos mal contrarrestada por mi abuelo después de clase, nos decía que los españoles nos trajeron el alma, el espíritu, y si no hubieran ellos estaríamos a nivel de gentiles, le llamaban. Eso espero que se haya perdido, ese tipo de educación en las escuelas públicas. ¿Cómo están las escuelas públicas en Washington? Bueno, algo positivo que he visto es que los docentes utilizan la lengua originaria, el quechua, para poder enseñar a sus alumnos, ¿no? Y les, bueno, dentro de sus posibilidades, bueno, enseñan la currícula, pero también hay algunos docentes que sí hacen la reivindicación de los conocimientos ancestrales de esa comunidad, ¿no? Hacen énfasis sobre lo que es el ser Chopja, lo que es esa nación, lo que es su historia. Eso personalmente a mí me parece algo muy, muy agradable, muy, muy bueno también. Por otro lado, hay una cierta debilidad en el tema de lo que es también salud. He podido evidenciar, lamentablemente, que no hay una permanencia continua de lo que es el médico, ¿no? El personal de salud. Entonces, del Estado, ¿no? Del no Estado, está. Sí, no está. Y justamente cuando las personas están enfermas, porque acompañé a una madre y su niña que tenía diarrea con rasgos de sangre y vómitos, no había nadie en la posta. Entonces, luego también me enteré que había una adulta mayor que murió en camino a la posta, ¿no? Y no había nadie. Entonces, hay cosas que se necesitan mejorar en las estrategias de salud, de educación, nutrición, sobre todo en estos casos, para trabajar con estas comunidades, ¿no? Lo que considero que es vital es el uso de la lengua originaria de estos pueblos para que ellos entiendan el por qué deben de llevar a su niño, por ejemplo, a la posta para desparasitarlo, ¿no? O enseñarles a ellos qué alimentos deberían de tener para disminuir lo que es la anemia o la desnutrición. Entonces, eso no, bueno, veo que no se está trabajando muy bien. Claro, hay esfuerzos, pero no se está tomando en cuenta los aspectos culturales, que justamente eso es, en mi opinión, donde se debe trabajar, ¿no? O sea, la mamá, por ejemplo, prefiere cambiar la papa y comprar, hacer una sopa de fideos. Una cosa atroz, ¿no? Sí. Que te cambia algo nutritivo, le das al extraño y te dan una cosa que no tiene ningún valor. Claro, o sea, ambos son carbohidratos, ¿no? Pero unas son harinas ya tratadas, industrializadas, y lo otro son naturales. Con ¿no? mucho más nutrientes. Claro, más nutrientes. Pero ahí viene el componente cultural. Y también he visto en algunos lugares, porque también me interesa, que el arroz ha reemplazado al trigo, ¿no? Antes sí. Yo iba y me pedía mi carne con sango, le dicen en el norte, sango, que es lo que los árabes podrían decir el cuscús, es una especie de sémula a base de trigo, graneado y muy rico, pues. Pero y ahora arroz, que no tiene sentido. Es más, en algunos sitios de la costa que quieren hacer restaurante con comida de arriba, le llaman el arroz de trigo, ya es el colmo, ¿no? O sea que hay un reemplazo de los alimentos nutritivos, naturales, por lo que viene de Lima, digamos así, y que no tiene el mismo valor nutritivo, ¿no? Sí, pero ahí yo quiero hacer énfasis justamente al tema cultural, ¿no? O sea, es tu hábito alimenticio de lo que a ti te gusta, te agrada, pero no es lo que necesariamente te va a nutrir. Entonces, por ahí creo que está la estrategia de salud para ver de qué manera incorpora los alimentos que al mismo tiempo le puedan gustar a alguien, pero que al mismo tiempo le sean nutritivos, ¿no? Por ejemplo, ahí esos niños no toman leche.
Tienen vacas, pero no toman leche. Y queso, ni hablar. Sí, bueno, el queso siquiera sí lo consumen, pero leche no. Entonces, estuve haciendo también una investigación y veía pues que se consumía mucho tiempo antes lo que era el ajonjolí. Quinoa también, claro. Supongo que ellos sí consumen quinoa. Muy poco, la verdad, lamentablemente muy poco. Bueno, amigos, mira, Silvia, se nos está acabando el tiempo, una pena. Efectivamente, esto es pues el Perú, que los partidos políticos olvidan, desconocen porque no hay mucho voto, supongo, allí, y lo que este gobierno tampoco ha hecho gran cosa. Como dice Silvia, algo, ponen una posta, se toman una foto, pero no van los médicos, no van los enfermeros, una cosa atroz. En fin, no se olviden, amigos, alguna vez cambiará. Partidodelaciencia.com para provocar a los partidos. Partidodelaciencia.com, sí. Inscríbase. Gracias. Algunas palabras que nos están haciendo señas. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre quiero recordar a todos los peruanos que escuchan esta prestigiosa emisora, las cosas se pueden lograr si es que uno realmente pone empeño y no renuncia fácilmente a sus creencias ni a sus convicciones. No renunciaremos, Silva, seguimos nosotros como en los años 50 en el Cerro Ragash, en Quirubilca, en Chanchacap y todos esos pueblitos que nos quieren y los queremos bastante. Todos los 1 de mayo nosotros vamos con centenares de jóvenes científicos a visitar en la famosa Caminata por la Ciencia al cerro más alto de la Libertad Occidental, el Cerro Ragash, para ver el mar y la Cordillera Blanca al mismo tiempo. Y no se olviden, amigos, si usted tiene un niño, nieto, sobrino, hijo y que quiere que viva plenamente el siglo XXI, el de la ciencia y la tecnología, pues inscríbanlo en el Semillero Científico los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 en el Colegio de Ingenieros del Perú. Es de 8 a 11 años de edad, así como me educó mi abuelo, entre 8 y 11 años. Auspicia el Colegio de Ingenieros del Perú. Y la información está en www.cienciaperú.org. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.